como, pero algunos de ellos son bien salidos de los cabellos. ¿Cómo vamos a mostrarles aquí la parte de la que vamos a hablar de Grecia? Es esta. Voy a marcar aquí, por favor. Isabel, ahorita dejamos de escribir. Entonces, les hablaba yo de que tenemos 3 tipos de Grecia dentro del tema que vamos a hablar. Hoy día Grecia es una sola, con sus islas, es un país, pero en aquella época era una reunión de ciudades llamadas polis, y cada una de ellas tenía su importancia, tuvo en su momento su, digamos, su época de oro, luego decayó, luego desapareció otra, que fue la más importante, hasta que aparece la figura de del macedónico Alejandro Magno, pero eso ya es más o menos en el 300. Vamos a empezar a hablar muy atrás en la historia hasta que vayamos llegando hasta el momento de la conquista, prácticamente la conquista romana. Ahí terminamos el periodo de Grecia, luego vamos a hablar un poquitico de China, Persia y otros, y luego entramos en el último periodo, nos vamos a dedicar a hablar de Roma, porque Roma es la cultura más importante, que de ella depende mucho de las cosas que nosotros tenemos. El derecho es de Roma, la forma de gobierno, aunque los griegos inventaron la democracia, viene mucho de Roma. La forma de manejar la política, el idioma, muchas de las cosas que nosotros hoy teníamos, como que tenemos, como hispanos y como colombianos, vienen del Imperio Romano. Entonces, en esta parte que tenemos, vamos a ver aquí que tenemos donde se cree que se originó la civilización griega. El origen más temprano de la civilización griega se da en esta isla llamada Creta, que es una isla muy hermosa que aparece cerca de lo que son la zona insular griega, también por todas estas islas que están por acá, que están dentro de lo que se conoce como el mar Egeo, cerca del mar Jónico y en medio también del mar Mediterráneo. La otra parte de Grecia, de la que vamos a hablar levemente, son estas ciudades que estaban al este, a esta parte asiática, en lo que se conoce hoy como Turquía, ¿sí? Pero que en ese momento, Turquía, pero que en ese momento hacían parte de Grecia. Grecia es europeo, que es esta zona de acá, pero hay una parte asiática que en la antigüedad fue muy importante y fue donde incluso se originó la vertiente de lo que se llama hoy el conocimiento y el origen de todo el conocimiento y filosofía, que se llama Tales de Mileto, que lleva un personaje que llamó el primer filósofo que se conoce en la historia, que llamó Tales de Mileto. Entonces, de esas diferentes, yo les voy diciendo, hoy vamos a hablar de la Grecia continental, de la Grecia jónica, de la Grecia asiática y demás, o en un conjunto, porque hay momentos en que se reúnen las 3. Uno de los libros que más nos habla de todo ese sinnúmero de cosas y que habla de mucha mitología, hay más libros, pero digamos los 2 libros más conocidos son la Ilíada y la Odisea. La Ilíada es un libro espectacular que empieza, canta a Musa, la ira del gran dios, del gran guerrero Aquiles, ira que provocó la muerte de muchos aqueos. Y el argumento básico de la Ilíada es que existía un rey que era muy ambicioso, ¿sí? Que estaba buscando ocasión para poder conquistar Troya, que era una ciudad muy rica, pero con una gran fortificación, lo que habían pedido que durante mucho tiempo nadie pudiera conquistar. Así que este rey, de nombre Agamenón, busca una excusa para poder invadir. Según la leyenda y la mitología, y aquí empiezo a hablar de mitología, muchas de las cosas que voy diciendo están entre la mitología y la realidad. Hay hechos históricos que son reales, hay otros que son la mitología histórica. Según la mitología, en Troya, Príamo había recibido de parte de una profetisa la profecía de que uno de sus hijos sería el causante, ¿sí?, de la pérdida de Troya. Así que él, conociendo esta profecía, envió a uno de sus hijos, a su hijo menor Paris, lo envió a vivir con unos campesinos y lo sacó del palacio. ¿Los libros? ¿Ah? ¿Libros? Sí, la Ilíada y la Odisea. Sí. ¿Quién fue el que se cree que fue el escritor, un escritor de la Ilíada y la Odisea? Un literato. No hay una certeza absoluta, porque la Ilíada y la Odisea no aparece esto fue escrito por tal, fueron relatos que se fueron encontrando y se cree durante muchos años, y la mayoría del mundo considera que fue Homero, pero no hay una certeza absoluta. Como decir que quién escribió 100 años de soledad, todos sabemos que fue
Gabriel García Márquez, pero pues en la historia hay cosas que todavía... Pero él sí escribió 100 años de soledad, pero la Ilíada y la Odisea no se sabe. Entonces, según el mito de que dio lugar a la Ilíada, se le había dicho a Príamo, rey troyano, un rey muy sabio, muy inteligente y muy valiente, que uno de sus hijos sería el culpable de la caída de Troya. Así que, sabiendo esta profecía, a su hijo menor Paris, lo envía a vivir con los campesinos, ¿sí? Un día hubo una reunión en el Olimpo entre los dioses griegos, ¿sí? Y fueron invitados todos, menos la discordia. Menos la discordia. ¿Ah? Una ninfa llamada la discordia. Y no la invitaban porque siempre causaba discordias, ¿sí? Siempre hacía su comentario. ¿Ah? Pelea, disensiones, contiendas. Entonces se formó, todo el mundo estaba en la fiesta, estaba feliz cuando de pronto aparece la discordia, quien con mucha ira por no haber sido tenido en cuenta para llevar esta... ¿Ah? Sí. Lanza una manzana de oro, ¿sí? Y dice, esa manzana la daré, ¿sí? A la diosa más hermosa. Entonces se formaron dos grupos. Por un lado, Juno, la esposa de Zeus, y por otro lado, su hija Afrodita. Cada grupo decía que Juno es la más hermosa, otros decían que era Afrodita. Entonces, para dividir, para poder arreglar la situación, le dijeron, tú Zeus Tonante, que es el dios principal, decide. Zeus sabía que si tomaba partido con su hija se le iba a volver un problema con su esposa Juno, o Hera, la misma, se llama Hera también en los griegos, Juno dentro de los latinos. Pero si tomaba partido a favor de su esposa, pues su hija se iba a venir. Entonces él dijo, no lo voy a decidir yo, lo va a decidir un mortal. Y el mortal que fue tomado para hacer esta decisión fue Paris, quien no sabía para ese momento que era hijo del rey Príamo. Entonces, cada una de las diosas, tratando de comprarlo, le prometió poder, riqueza, fama, Juno, y Afrodita le prometió que tendría el amor de la mujer más bella de todo el mundo. Paris, emocionado con esa situación, se decantó en favor de Afrodita. Y él tomó la manzana de oro y se la dio a Afrodita. Juno, obviamente, en la época de los dioses griegos, ofender a un dios era lo peor que usted pudiera hacer, ¿no? Obviamente, ¿no? Y los dioses no tenían misericordia ni contemplación, sino cuando simplemente no se cumplían sus caprichos, pues tenía todo problema. Entonces, Juno, aprovechando esa situación, Juno, o era, J-U-N-O, Juno, o era, también, aquí voy a decirles a veces los nombres griegos, otras veces los dioses latinos, pero nombres latinos, pero son los mismos dioses. Zeus, entre los latinos se llama Júpiter. Ares, entre los latinos se llama Marte, el dios de la guerra, ¿sí? Y así sucesivamente. Después tomaron nombres de planetas, pero originalmente eran los dioses, nombres de los dioses griegos. Ustedes van a encontrar mucho de esos nombres y muchas de estas cosas en todo el estudio y sobre todo en la parte de psicología, filosofía y muchos continuamente, y sobre todo la Ilíada, ¿sí? Sociales, sino que esto lo van a encontrar. Esto es historia, esto es mitología. Pero esa parte está con la parte social, la parte historia, porque sociales no debería aprender mitología. De la política. Es que política se ve en 10º y en 11. No, yo veía antes, por eso, pero eso no es política, eso es democracia. No, pero yo también vi cómo es que era presidente. En primeros periodos también se ve eso y en otros se ve. Juliana, este es el contenido, ¿listo? Entonces, Paris escoge a Afrodita con ese deseo que le va a conceder el amor de la mujer más hermosa. Y en ese momento, la mujer más hermosa era una mujer llamada Helena, que era la esposa de un personaje que se llamaba Menelao. Y ese Menelao era hermano, ¿sí?, del rey que quería pues conquistar el famoso Agamenón, ¿sí?
Entonces, un día invitaron a todos los reyes de cada una de las diferentes ciudades griegas a una fiesta, y en esa fiesta, París decide raptar a Helena, de quien se enamora perdidamente, y ella a su vez se la lleva para Troya. Y esto da el motivo para empezar la guerra. Agamenón, todo rabioso, y Menelao, obviamente totalmente ofendido por haberle quitado a su esposa, llama a todos los príncipes, ¿sí?, de las diferentes ciudades griegas que vayan en guerra contra Troya porque se sienten ofendidos porque le han robado a su mujer. Lógicamente eso era una excusa, porque en aquella época las mujeres eran dadas, llevadas, entregadas como casi cualquier cosa, así que no era una realidad, pero esa fue la excusa que ellos tomaron para hacer la guerra. En la guerra, empieza la guerra, y esta guerra sí posiblemente se cree que fue histórica. Lógicamente, los personajes que se hablan allí no, porque pues se habla de cosas majestuosas que hizo Aquiles y demás. En esta guerra llegan todos los aqueos con su cantidad de barcos y toda esa serie de cosas más, y empieza la guerra. Pero resulta que Troya era una ciudad que estaba muy bien fortificada y no podían llegar los aqueos. Máxime porque los aqueos cometieron un error. Resulta que Agamenón, ¿sí?, enceguecido un momento por la ira, decidió quitarle el premio que le habían dado a Aquiles, que era una esclava llamada Briseida, ¿sí? Y esa esclava se convirtió en el momento, el problema. Aquiles se niega a pelear. Y resulta que Aquiles se negara a pelear significaba que los troyanos no le iban a tener tanto miedo a Grecia, porque le tenían miedo a Aquiles, pero no a los demás griegos. Y ahí hay muchos dioses, está el gran Diomedes, está los Odiseo, está Néstor, que era un líder muy inteligente, aunque era más viejo, pero era muy inteligente, están todos. Y Aquiles dice, yo no voy a pelear, porque está ofendido. Entonces, y eso ya es el tema de la Ilíada, por eso la Ilíada empieza, canta, oh musa, la ira del gran Aquiles, del gran guerrero Aquiles, ira que causó la muerte de tantos aqueos, porque al no pelear, los troyanos se sintieron fortalecidos para salir de sus defensas e ir a pelear contra los griegos, y casi logran prenderle fuego, ¿sí?, a los barcos. Estando en una situación tan difícil y Aquiles totalmente negándose a pelear, su primo Patroclo decide utilizar su casco, decide utilizar su yelmo, decide utilizar su escudo, pero lo único que no puede llevar Patroclo, porque el único capaz, porque era el único duro, era el más duro de todos los duros, era Aquiles, él no va. Él tenía una lanza especial que solamente Aquiles podía manejarla porque era muy pesada, y este tipo pues era el non plus ultra, no había más berraco que él, pues, en el término colombiano. Y Patroclo es muerto por Héctor, el principal príncipe de los troyanos. Cuando Héctor, y luego todo el mundo, uy, mataron a Aquiles, no, cuando le quitan el casco se dan cuenta que no era Aquiles, sino que era Patroclo. Y entonces se dan cuenta del error que han cometido. Porque si antes Aquiles no tenía un motivo para hacer la guerra, porque él decía, a mí los troyanos no me han hecho nada, ahora sí tenía un motivo. Y cuando Aquiles escucha la noticia, le llevan la noticia, ya la situación está perdidísima para los aqueos, pero cuando Aquiles se entera de la muerte de su primo y amigo Patroclo, sale y pega un grito tan terrible que enseguida el sol se apagó, que enseguida los troyanos huyeron, se quedaron, todo el mundo quedó despavorido de miedo y cada uno se guardaron. Hay algo de cierto en esa, sí existió Troya y hay una batalla. ¿Qué de cierto sea eso? No se sabe con certeza. Pero es muy bonito el libro, tiene muchas cosas interesantes para entender. Ya no lo leí, claro. Sí, no lo tengo aquí. Se me perdió hace mucho tiempo, lo presté alguna vez y no me lo devolvieron. Sí, es que ya ni me acuerdo quién se lo presté. Y entonces Aquiles no tiene la coraza, no tiene su protección, y la mamá, que era una diosa, que era una ninfa, ¿sí?, que era Tetis, y que lo había sumergido en agua para que fuera totalmente invulnerable, para que fuera casi que inmortal, pero que solamente lo había tomado de los tobillos, y de allí por eso esta parte del talón se llama el talón de Aquiles. Era el único sitio donde podía entrar y matar, por ese lado podía morir Aquiles, de resto era invencible, casi inmortal, era hijo de una diosa con un mortal que se llamaba Peleo, ese se llamaba el papá de Aquiles.
Entonces Aquiles en semejante rabia el otro día decide y hace una matazón impresionante, pero su único objetivo era matar a Héctor. Héctor, lógicamente nadie se atrevía a enfrentar a Aquiles, nadie, pero nadie era nadie, ¿sí? Héctor, entonces cuando ven semejante matazón, el ejército de Troya se mete como puede a la ciudad porque todo el mundo está asustado de miedo porque ahora viene Aquiles y qué peligro, cuando ¿sí? Se mete asustado de miedo. Y entonces, el personaje en cuestión, ¿sí? ¿Y eso qué pasó, Samantha? Todavía hay tiempo. 12:30. 1:30. 12:40. Entonces, este personaje lleno de valor porque una diosa, porque los dioses intervinieron mucho aquí, en la película que ustedes ven donde está el famoso Brad Pitt y donde hace todo eso. Sí, Brad Pitt. ¿Han visto la película de Troya? Brad Pitt. Troya. Protagonizada por Brad Pitt. No aparece casi nada de lo que se ve en el libro es mucho más bacano. Entonces los dioses, una diosa se transforma en un hermano de Aquiles y le dicen que los dos van a pelear contra Aquiles y que de los dos le pueden ganar. Y resulta que era un engaño. Cuando Héctor se da cuenta que un engaño, sale corriendo, pero no puede meterse ya a la ciudad porque Aquiles no se lo permite. Hasta que no le queda de otra que enfrentarlo. Obviamente, aunque Héctor era muy valiente, era muy tremendo y era el mejor guerrero que tenía Troya, frente a Aquiles no fue mucho lo que pudo hacer. Y Aquiles lo mata, lo lleva arrastrando en su carro hasta allá y lo lleva para ofrecerlo. Él le hace unas amenazas terribles, sin embargo los dioses intervienen para que nada de esto suceda y la guerra continúa. La Odisea, que es el otro libro que ustedes están en la tapa, el otro libro que está ahí, después de 10 años de guerra, los aqueos logran ganar utilizando una táctica que se llama el caballo de Troya, que yo les explicaba cómo se meten en un caballo un poco de soldados, los troyanos creyendo que es un símbolo de ganancia, lo meten a la ciudad y resulta que va lleno de soldados griegos, aqueos, y cuando ellos están borrachos y dormidos, los griegos salen, abren la de y queman la ciudad y ganan la batalla de esa manera. Aquiles muere en un momento, porque justo cuando él está tomando la ciudad, París, desde muy lejos, él era muy cobarde, porque París era muy enamoradizo, pero nada valiente. París, no París, sino París. Como se escribe como la ciudad de París, pero no se pronuncia igual, se escribe París y se dice París. Logra herirlo desde muy lejos con una flecha que justo le dan ¿dónde? En el talón de Aquiles. Y por ahí se desangra y muere. Sí. Porque ya le habían dicho así, porque a Aquiles, la mamá a través de un oráculo le ha dicho que tenía 2 opciones para escoger. O morir de viejo, pero sin mucha gloria, o morir joven, pero con una gloria que pasaría a través de la historia. La segunda, por eso él muere joven. Que tendría mucho renombre. Aquiles es el símbolo, gloria, sí, por eso. ¿Sí? A través de la historia siempre Aquiles ha sido denominado como el guerrero perfecto. Y entonces en la Odisea narra cómo se logra ganar, pero Odiseo o Ulises, que también se llama el héroe de este libro, ya no es la Ilíada sino el segundo libro, cuando está entrando a la ciudad de Troya le vuela la cabeza al dios Poseidón, que era el dios protector de la ciudad de Troya. Entonces Poseidón decide que se va a vengar de Odiseo. Y cuando él retoma su barco para llegar a Ítaca, la ciudad natal de él, le pone una serie de pruebas y durante prácticamente 30 años lo pone a divagar por todo el mundo sin dejarlo llegar a su tierra, hasta que los dioses se apiadan de él. Y Odiseo, o Ulises, como se llama, con la ayuda de su hijo Telémaco, logra llegar nuevamente a la ciudad después de vivir. Por eso, hoy en día, cuando uno vive una serie de, por ejemplo, que usted en un viaje le pasan muchas cosas, usted perfectamente dice, no, tuve un viaje que parece una odisea, porque vivieron muchas cosas. Esos son de los libros, 2 de los libros más conocidos, ¿sí?
¿Ah? Claro. ¿Cómo? Sí. Entonces, esos son dos de los principales libros que narran mucho de la historia de los griegos. Dentro de la mitología asociada a los pueblos de la cultura tenemos tres grandes mitologías, que son la de los pelasgos, la de los aqueos y la de los dorios. ¿Sí? La de los pelasgos hablan, por ejemplo, de Minos, de Dédalo e Ícaro, del Minotauro, de Teseo, de Ariadna y de Egeo. La de los aqueos, Ariadna, sí. Habla de la Ilíada, la Odisea, Jasón y los argonautas, y la de los dorios, la de los Heracles. Ahí viene la famosa idea del Hércules y toda esa serie de cosas. Son diferentes tipos de mitología. ¿Ah? Sí, por eso. Sí. Grecia como tal no, pero su historia es demasiado grande. Entonces vamos a hablar de la leyenda del Minotauro y del rey Minos, el rey más famoso de Creta. Que tiene que ver con el amor entre una mujer y un toro. Por eso se llama el Minotauro. Y ya le vamos a explicar cuál es esa leyenda. ¿Cómo? 12:37 creo. 36. Bueno, resulta y sucede que en la isla de Creta había un rey, y aquí sí para recordarme de todo, sí, que se llamaba Minos. Qué bien. Valore, profesor, la clase de Arturo. Qué bien. Bonito, está bueno eso. El rey se llamaba Minos y tenía, Isa, por favor, te sientas y luego los continúas enseñando. Minos tenía una esposa muy hermosa que se llamaba Pasífae. Pasífae, ¿sí? Resulta, no es inglés, es griego. Pasífae. Resulta que Poseidón fue aclamado por el rey Minos para que fuera declarado rey. Y Poseidón le dijo, claro, muy bien, muy bien. Para saber que Poseidón lo había escuchado, Poseidón hizo salir un hermoso toro del mar. Entonces, cuando Minos lo vio, le dijo a Poseidón que le prometió que apenas él fuese rey, iba a sacrificar ese toro. Pero era un toro muy hermoso. Sin embargo, al quedar Minos maravillado con el toro, con las cualidades del toro blanco hermoso, en vez de matarlo, lo que hizo fue ocultarlo en su rebaño y sacrificó otro toro en su lugar. Al saber esto, Poseidón se llenó de ira, porque ustedes saben lo terrible que era engañar a un toro, a un dios, perdón. Y Poseidón hace que Pasífae se enamore de un toro. Que Pasífae se enamorase del toro de Minos, el toro que había sacado del mar, que había enviado Poseidón. En esta circunstancia, pues ella totalmente enamorada del toro, y para poder tener ella descendencia del toro, le pidió a Dédalo que construyera un artificio, y es ese que ustedes ven aquí en esta esquina. Aquí sí lo ven, ¿sí? En el que la mujer se metía como una especie de toro hecho de madera para que pudieran yacer los dos. Muy bien, continuamos en la siguiente clase. Dentro del próximo miércoles. Nos vemos en la siguiente clase, chicos. Hola. Chao, Samantha. Chao, Josué. No olviden la próxima clase calificar el cuaderno para los que no presentaron.
Chao, profe. Chao, Josué, que esté muy bien. ¿Y qué pasó? Porque ya no está con nosotros.